Ya se puede exponer. Buenos días, doctora, compañeros. Buenos días. Buenos días. Buenos días. Bueno, voy a empezar. Buenos días, doctora, compañeros. Somos el grupo 4 y nuestro tema es manejo inicial de fracturas acromioclavicular, ¿no? Ah, ya, perdón. Buenos días. Buenos días, dije. Buenos días. Buenos días. Buenos días. A ver, chicos, atiendan. Espero que todos estén viendo mi pantalla, porque les voy a explicar unos tips que les va a servir para todo lo que es fracturas. ¿Ok? Y al final de la clase les voy a tomar lección. No nos pongan, creo que no me están escuchando. Dejen de compartir pantalla. No, no importa, lo que quiero es que vean mi pantalla. Sí ven esto, ¿verdad? Sí ven, ¿verdad? Okay. Sí, doctor. Espérate, quiero quitar mi fondo. ¿Cómo quito mi fondo? Ay, Dios mío, qué lerda. ¿Cómo quito el fondo virtual, chicos? Ustedes que todos lo saben. Tiene que ir a la configuración y quitar sin fondo. En donde está la camarita hay una pestañita, como una flechita mirando para arriba. Te cuento que no tengo eso. Ah, ya. Ok. Listo. Quiero que atiendan la pizarra. ¿Ok? Se ve bien. ¿Qué tema es el que vamos a empezar hoy? ¿Qué tema es el que vamos a empezar hoy? Altura Luxación de acromioclavicular. Ya. A ver, les voy a dar unos tips
que se los voy a repasar. Las luxaciones son emergencias. Están por encima de las fracturas, siempre, porque se pierde vascularidad y puede terminar en amputación. 1. 2. ¿Cuándo se opera una fractura? Para todas las fracturas es esto, para todo. Cuando son unas fracturas que están desplazadas. Si están muy desplazadas, eso es quirúrgico. ¿Cuándo se operan las fracturas? Cuando tienen un compromiso neurológico o vascular. Cuando son fracturas expuestas, más o menos como las de indicaciones en la clavícula. ¿Eso qué quiere decir? Que si la fractura no está desplazada, ¿qué tipo de tratamiento es? Si no está desplazada. Conservador. Conservador. Entonces, en base a estas dos premisas, ahora que vamos a empezar a ver luxaciones y fracturas, significa que todas las luxaciones, el tratamiento es reducir la luxación. Ese es el término médico. Ustedes no pueden decir ponerlo en su lugar, porque ustedes van a ser médicos en un año. O sea, para mí ya son internos. Entonces, no pueden decir pónganlo en su lugar, sino reducir. El verbo que se utiliza para fijar los fragmentos de la fractura y para poner en su lugar una luxación se llama reducción, reducir. Y en el caso de las fracturas también se dice fijación. Fijación interna, en donde ¿qué utilizamos? Tornillos, Una placa. clavos, placas y alambres. Y en la fijación externa, ¿qué puede ser? Con lo mismo. Podemos usarlo externamente con los tutores externos, pero también podemos fijar una fractura externamente con una férula, con un yeso, con una órtesis. Entonces, esos son los principios básicos del manejo de la fractura como tal. Pero nunca se pueden olvidar que el manejo inicial es inmovilización. Ese es el principio básico en todo traumatismo. Inmovilizar, reposo en la extremidad, hielo y analgesia. Entonces, si yo les tomo la lección que se las voy a tomar y les pregunto cuál es el manejo de tal cosa, primerito tienen que decirme reposo, inmovilización y analgesia. Y en analgesia ya me tienen que decir los fármacos. Hay fármacos que son los AINES y los analgésicos centrales y los analgésicos periféricos, los analgésicos locales. ¿Y cuál es el papel del hielo? No se pueden olvidar del hielo. Aquí no se pone calor. Cuando recién ocurre el traumatismo es hielo, hielo que causa vasoconstricción y es un antiinflamatorio por naturaleza. Una vez dicho esto, ya les voy a tomar la lista, empiecen con la exposición, que hay lección al final. Así que atiendan y cuando yo diga sus nombres, si no responden, significa que están conectados y que están bañándose, cocinando, lo que sea, pero aunque sea, denle 40 minutos a esta materia. ¿Ok? Empiezo. Sí, gracias. No se te escucha, mijito. Solamente veo la pantalla. Ya, doctora, empiezo. Ya, mi amor, sí, empiezo. Ya, bueno, como les mencionaba, vamos a hablar sobre la luxación acromioclavicular, fractura y luxación glenohumeral. Siguiente. Bien, la luxación acromioclavicular. Siguiente. Primero debemos de definir qué es una luxación, que es la pérdida total de la relación entre una superficie de una articulación. Y esta luxación se puede dar por una patología, puede ser congénita o traumatismo, que en este caso vamos a hablar de eso. Bien, entonces, esta luxación acromioclavicular representa el 12% de las lesiones de la cintura escapular y aparecen en
jóvenes de sexo masculino preferentemente. Bien, esta articulación diartroidea vamos a tener que su diámetro antero-posterior en extensión va a ser de 19 milímetros, 9 milímetros en su extensión, en su diámetro cefalocaudal. Va a tener un grosor de 1 a 3 milímetros y un espacio articular de 6 milímetros. Siguiente. Bien, en la epidemiología tenemos que estas luxaciones acromioclaviculares son entre 5 a 10 veces más frecuentes en varones que en mujeres, por lo que ya comenté anteriormente, que o sea, los hombres son más propensos a esto por su práctica deportiva. Aunque bueno, hay mujeres también que ya lo hacen, pero según la epidemiología es más frecuente en hombres. Ya, en estudios publicados en 2012 mencionan que los de deportes más con una tasa más frecuente o una incidencia más frecuente es el rugby, la lucha, el hockey y el fútbol. La mayoría de las lesiones acromioclaviculares son de carácter leve, en una clasificación de Rockwood de 1 a 2, y también tenemos que está escrito que estas lesiones acromioclaviculares más graves son las de clasificación 3 a 5, que estas ya se asocian a otras articulaciones, que es la lesión glenohumeral y periarticulares con frecuencia. Siguiente, por favor. Bien, entonces en la región del hombro está constituida por 5 articulaciones. La primera, la glenohumeral; la segunda, la acromioclavicular; la esternoclavicular, la escapulotorácica y la coracoclavicular. En este caso vamos a hablar de la acromioclavicular. Siguiente. Bien, entonces en la estabilización de esta articulación está mediada por una estabilización estática y una dinámica. La estática está dada por los ligamentos, que es el ligamento acromioclavicular, que pueden observar ahí, y el ligamento coracoclavicular, que se divide en dos, que es el conoido y el trapezoide. Y la estabilización dinámica está dada por los músculos, especialmente el deltoides anterior y el trapecio superior. Siguiente. Bien, de acuerdo, bueno, estos ligamentos que ya mencioné van a cumplir una función importante en esta articulación acromioclavicular. El ligamento acromioclavicular, su porción superior y posterior, la función va a ser de estabilidad superior, restringe la traslación y rotación superior de la clavícula y va a proporcionar una estabilidad posterior. Y el ligamento coracoclavicular, el conoide específicamente, va a restringir el desplazamiento superior y posterior clavicular. Y el trapezoide también restringe el desplazamiento superior y posterior clavicular. Y inferior también. Siguiente. Bien, entonces en el mecanismo de producción de esta lesión vamos a tener que va a estar dada por dos fuerzas, la fuerza directa y la fuerza indirecta. La fuerza directa es el mecanismo de producción más frecuente y aparece al sufrir el paciente, o sea, el paciente sufre una caída o un traumatismo en la región lateral del hombro, mientras que este está en una posición ipsilateral y en abducción, así como observan en la imagen. Ya, esto por lo general, las personas al momento de caer se impactan y directamente contra el hombro. Ya, y la fuerza indirecta es cuando la persona cae, pero se apoya con la mano. Y esta fuerza que ejerce esta caída asciende hacia la articulación del hombro, provocando que haya un desplazamiento tanto de la cabeza del húmero, que choca con la fosa glenoide. Entonces la escápula se tiende a presionarse hacia arriba y
y hay desgarramiento de estos ligamentos acromioclavicular y el coracoclavicular, que cuando este ligamento coracoclavicular se compromete es más grave, porque ya ahí ya interviene la clasificación de Rockwood, que es 3 a 5, que es la clasificación más grave. Siguiente. Bien, los síntomas vamos a tener que el paciente va a presentar dolor intenso, sensación de desgarro profundo, fatigante, luego el dolor tiende a disminuir de intensidad, pero se exacerba violentamente a un menor movimiento. Se genera un espasmo muscular intenso e invencible que hace que imposible el intento de reducción. Bueno, también hay impotencia funcional generalmente absoluta, y en la deformidad vamos a tener un aumento del volumen, edema y pérdida de los ejes. Y podemos tener el signo de Tecla, que es positivo. O sea, este signo se puede ver más cuando ya existe una clasificación tipo 3 y algunas veces tipo 2, cuando ya es más grave, y cuando participan los ligamentos coracoclavicular, que es lo que le daban la estabilidad de esta articulación superior e inferior posterior. Siguiente. Ya. A continuación mi compañera. Bueno, siguiente. Siguiente, por favor. Ya, continuando con el tratamiento, vamos a tener dividido según los tipos de luxación clavicular. Ya, en este caso, en el tipo 1 de Rookwood, vamos a tener que va a ser un tratamiento conservador, no quirúrgico. Ya, en el tipo 1 va a existir lo que es un daño de la cápsula articular. Los ligamentos coracoacromiales van a estar íntegros. No va a existir lo que es la deformidad del hombro, solo va a existir lo que es el dolor en la articulación. Por lo tanto, el tratamiento va a consistir en lo que es medicación, hielo, analgésicos y antiinflamatorios, que pueden ser como el ibuprofeno, el naproxeno. También pueden estar seguidos de medidas físicas, ¿ya? Y también aplicar lo que es la inmovilización con un cabestrillo tipo sling. Siguiente, por favor. Ya, en el tipo 2 de Rookwood también va a ser conservador no quirúrgico. Aquí también se va a proceder a inmovilizar con un cabestrillo durante un periodo breve de tiempo, también aplicando analgesia, hielo, y luego tenemos que comenzar un proceso de rehabilitación que va a tener una especial atención a la cadena espino-escápulo-humeral, con la finalidad de estabilizar la escápula y evitar una de las causas más frecuentes de fracaso, que es la discinesia escapulotorácica. Siguiente, por favor. Ya, en el caso del tipo 3, cuando la lesión es más grave y los ligamentos coracoclaviculares y la cápsula articular se van a encontrar rotas, vamos a aplicar, bueno, en este caso hay un tipo controversia. En ciertos casos suelen usar lo que es el tratamiento conservador, pero en otros casos ya suelen recurrir al tratamiento quirúrgico, porque supuestamente hay un fracaso dentro con el tratamiento nomás solo con analgesia y con movilización. Por eso de aquí está como que en controversia. Y dice que las causas más comunes del fracaso del tratamiento no quirúrgico van a ser que se puede producir una estabilidad horizontal residual y las lesiones del disco articular pueden producir que luego aparezcan hallazgos degenerativos debido a una incongruencia articular, etc. Siguiente. En la lesión del tipo 4 de Rookwood, aquí va a ser quirúrgico.
Debemos recordar que en la tipo 4 la lesión va a ser casi igual a la de tipo 3, pero en este caso la clavícula va a estar luxada o desplazada a posterior. Y su extremo va a estar encarcerado o introducido dentro de lo que es el trapecio. Entonces, aquí se va a producir un intenso dolor provocado por la luxación posterior de la clavícula, ¿ya? Y va a existir una lesión ligamentosa completa y la rotura de la fascia trapecio-deltoidea. La reducción cerrada no se va a considerar una medida terapéutica suficiente, por lo tanto tiene que ser quirúrgica. Siguiente. En el caso de la lesión tipo 5 de Rookwood, también va a ser quirúrgica. Dice que se va a producir un intenso nivel de dolor debido a la luxación superior de la clavícula. Y esto va a afectar en gran cantidad a lo que son las partes blandas. Y posiblemente puedan presentarse síntomas neurológicos porque puede traccionar lo que es el plexo braquial. Siguiente, por favor. Ya, en la lesión acromioclavicular tipo 6 de Rookwood también va a ser quirúrgica. Dice que la variante subcoracoidea, como la subacromial, van a precisar de tratamiento quirúrgico para poder reducir la clavícula. Y es frecuente también que se asocien sintomatologías neurológicas por compresión del plexo braquial, que también se puede como que indicar un tratamiento quirúrgico adicional. Y bueno, como ya se ha explicado anteriormente, las lesiones de tipo 1 de Rookwood van a cicatrizar y van a evolucionar favorablemente solo con tratamiento conservador. Y el tratamiento recomendado para las lesiones tipo 2 de Rookwood también va a ser conservador, pero en ciertos casos hay como una controversia que se deba proceder a lo que es quirúrgico, pero normalmente no. Y por lo general, en ambos tipos, los síntomas van a desaparecer dentro de los primeros 12 meses tras la lesión. Siguiente, por favor. Siguiente. Siguiente, la otra. Ya. Y en casos de tratamiento conservador en lesiones de tipo 1, 2 y 3 de Rookwood, no van a resultar satisfactorios. Y la causa de este resultado insatisfactorio puede ser que puedan producirse los hallazgos degenerativos acromioclaviculares y la lesión del disco articular o una incorrecta clasificación inicial de la lesión, y puede persistir inestabilidad horizontal acromioclavicular. También puede persistir lo que es el dolor e incapacidad para poder realizar actividades por encima de la cabeza. Gracias. Buenos días, compañeros. Buenos días, doctora. Vamos a continuar con fractura de esternón. Para eso debemos recordar que el esternón va a ser un hueso impar, mediano, simétrico, ubicado en la parte anterior del tórax, al lado de los cartílagos costales, que tiene una longitud aproximada de 15 a 20 centímetros y cuyo espesor va a descender de forma gradual de arriba hacia abajo. Se va a encontrar constituido por 3 segmentos, uno superior, denominado manubrio, uno medio denominado cuerpo y uno inferior denominado apófisis sigmoides, que en el adulto ya se suele encontrar osificado. Por lo que vamos a describir en este hueso dos caras, una anterior y otra posterior, dos bordes laterales, derecho e izquierdo, y dos extremidades, una superior y otra inferior. Siguiente. Bien, en su cara anterior pues vamos a encontrar una serie de líneas transversales paralelas que se van a extender desde un borde hacia el otro, que esos representan la constitución del esternón primitivo. En esa misma cara vamos a encontrar que se forma un ángulo de aproximadamente 35 grados por la unión del cuerpo con el manubrio, que se denomina ángulo de Lewis.
tenemos asimismo una depresión que se denomina fosita suprasigmoidea, que se encuentra superior a la unión de la apófisis sigmoides con el cuerpo. En su cara posterior, pues eso va a ser cóncava hacia atrás, vamos a encontrar las mismas líneas transversales, pero en menor número. Aquí también podemos encontrar rugosidades que se deben a la inserción de los músculos infraioideos y a sus ligamentos. En cuanto a los bordes, pues estos van a ser sinuosos, constituidos en formas de S itálica, con las 7 escotaduras costales para prestar inserción pues, a los cartílagos correspondientes. También podemos encontrar escotaduras intercostales que van a ser no articulares y que representan los espacios intercostales. En su extremidad superior vamos a encontrar una depresión que va a ser cóncava hacia arriba, regular, y roma, que va a ser la escotadura yugular. A los lados de estas pues vamos a encontrar 2 escotaduras que van a ser cóncavas transversalmente y ligeramente convexas en sentido anteroposterior, denominadas las escotaduras claviculares, pues para prestar inserción a la parte external, a la porción external de las clavículas. En su extremidad inferior, pues este va a variar tanto en su forma como en su longitud, pudiendo ser triangular, oval, bífida, de base perforada y pudiendo encontrarse orientada hacia adelante, hacia atrás o incluso lateralmente. Siguiente. Bien, en cuanto a la anatomía de superficie, pues podemos distinguir, ese va a ser un hueso que se puede distinguir y palpar en toda su longitud y que se encuentra, y la unión del cuerpo con el manubrio, pues se va a encontrar situada, ¿sí me escuchan? Se va a encontrar situada a la altura de los segundos cartílagos costales de cada lado. Si trazamos un plano horizontal tangente a partir de la parte más superior de este hueso, pues se va a encontrar en relación con la segunda vértebra torácica, y asimismo si trazamos como un plano horizontal tangente a la parte más inferior de este hueso, o sea la parte más inferior de la apófisis sigmoides, se va a encontrar en relación con la columna a nivel del disco que separa la 11ª de la 10ª vértebra torácica. Esta se va a encontrar constituido por 2 placas de hueso compacto que cierran a una capa de hueso esponjoso que va a tener numerosas trabéculas que va a ser rica pues, en médula. Siguiente. Los mecanismos principales que originan la fractura de esternón. Los principales van a ser 2, por no decir que prácticamente van a ser los únicos, pues va a ser primero un trauma directo sobre el esternón con la absorción de la energía, y el segundo pues va a ser la flexión-compresión de la parte superior del tórax, cuya cinemática pues va a involucrar la hiperflexión tanto de la columna cervical como de la columna torácica alta. Usualmente este hueso se fractura en forma transversal a nivel del cuerpo o del manubrio, donde las lesiones pueden variar tanto desde una fisura sin desplazamiento hasta una fractura conminuta con el desplazamiento de los fragmentos. Siguiente. Bien, lo que debemos saber de estas fracturas de esternón es que casi siempre se encuentran asociadas a lesiones de origen cardiovascular y particularmente contusión miocárdica. Raramente estas fracturas se van a presentar aisladas y pues la presencia de una fractura de esternón considerada como que existe una presencia de un trauma múltiple hasta que este se demuestre lo contrario. La radiografía de tórax va a ser de gran ayuda y nos permite confirmar el diagnóstico, pero eso ya lo veremos más adelante. La mayoría van a comprometer tanto el tercio superior de este hueso. Solo el 10% de los casos se describen fracturas conminutas y ya en un 50 al 60% se hablan que vienen acompañadas tanto de lesiones torácicas como extratorácicas. Uno de los ejemplos más claros de la fractura de este hueso pues va a ser en un choque automovilístico, como podemos observar en la imagen, donde se asienta el hueso sobre el volante, pues y también se produce la flexión de la columna. Bien, la línea de fracturas, por no decir casi siempre, va a ser única y transversal, seguida por las oblicuas, y casi nunca pues se van a ver las fracturas longitudinales, por el mismo mecanismo que produce la fractura. Podemos hablar de la clasificación de Johnson, donde se establecen pues los
4 grados, que va a ser el grado 1 cuando se habla de una fractura incompleta, grado 2 cuando hablamos de una fractura completa sin desplazamiento, grado 3 una fractura completa con mínimo desplazamiento y grado 4 pues una fractura completa ya totalmente desplazada. Dentro de las principales etiologías que producen esta fractura vamos a encontrar de primero a los accidentes automovilísticos, representando casi la mitad de su etiología, seguida de los accidentes en el hogar, y ya en mucho menor número pues encontramos las agresiones físicas, accidentes de trabajo y actividades deportivas, puesto que el esternón va a ser un hueso relativamente grueso. Siguiente. Dentro del cuadro clínico, los pacientes se suelen quejar de un dolor que se agudiza al respirar, toser, estornudar o realizar movimientos. A la exploración lo podemos encontrar al paciente que se va a encontrar sentado en la cama con la cabeza y el cuello flexionado hacia adelante, apoyando los brazos en la cama, respirando rápida y superficialmente, lo que condiciona un estado pues, de taquipnea. También se puede presentar tumefacción y equimosis a nivel de la herida. Siguiente. Dentro del diagnóstico, pues la proyección más demostrativa y pues la que más se debería usar es la radiografía lateral del tórax. Pero aún así, pues puede pasar inadvertida esa lesión. En estos casos, pues se puede hacer uso de la tomografía, que es la que pues se mostraba en la imagen. Y no se debe utilizar la radiografía anterior, puesto por la superposición tanto de la columna del esternón como de los órganos. Siguiente. Bueno, en cuanto al tratamiento, pues la reducción espontánea se dice que puede ocurrir a veces tanto al estornudar o al toser, pero va a depender tanto del tipo de fractura, de que haya o no desplazamiento y de que existan o no complicaciones. Como mencioné, este siempre viene acompañado de otros traumas o de otras fracturas, pues lo primero que debemos realizar en estos casos es tratar las complicaciones más importantes, como el shock, la asfixia traumática, una luxación cervical o incluso un neumotórax que se puede haber producido por el mismo trauma. La reducción y la osteosíntesis se va a aplicar solo en aquellos pacientes donde la deformidad ósea y el dolor sea severo, mientras que en las fracturas estables o no desplazadas, el manejo debe ser pues en la terapia del dolor con la analgesia. Esta va a ser pues la conducta a seguir en estos casos. Siguiente. Bien, entonces para sintetizar un poco más, pues, cuál es el manejo, aquí presento un caso clínico que es sencillo, pero que explica realmente cómo el proceso de estas fracturas. Entonces se habla aquí de un paciente de 53 años de edad, de piel blanca, con antecedentes de hipertensión arterial, controlado por tratamiento, que sufre un accidente de tránsito, que era una de las causales más comunes, donde recibe el trauma directo sobre la cara anterior del tórax y fue remitido al hospital en un transporte sanitario. Se encuentra consciente, orientado, tanto en tiempo, espacio y persona, donde refiere un dolor intenso en el tórax que le dificulta la respiración, los movimientos de flexión, extensión y lateralización del tronco, que es lo que hablamos en las manifestaciones clínicas. En donde el examen físico, pues el paciente se encuentra polipneico, que es un aumento pues de la frecuencia respiratoria, así como de la profundidad de la respiración, con una frecuencia respiratoria de 35 respiraciones por minuto, en donde presenta también escoriación preesternal, un gran hematoma que se extiende desde la región pectoral derecha y también se escuchan crepitaciones a la palpación. Presenta crepitaciones a la palpación del esternón. Siguiente. Por lo que se indica una radiografía de tórax y ecocardiograma. Recordemos pues que este venía acompañado de contusión miocárdica, pues se realiza el ecocardiograma, donde no se encuentran alteraciones cardiovasculares, y pues a la radiografía de tórax de vista anteroposterior, pues que es la que tenemos ahí, no se evidencia
ni fracturas costales, ni alteraciones mediastímicas. Siguiente. Pero pues debido a la sintomatología se envía una radiografía lateral del tórax donde ya se puede observar pues la fractura del cuerpo del esternón con un pequeño fragmento libre en su cara posterior. Por lo que el paciente es ingresado a cuidados intermedios con el tratamiento analgésico y una observación estricta de los parámetros vitales. La evolución fue satisfactoria con una remisión lenta y progresiva del dolor y fue dado de alta a los 4 días y seguido en consulta externa. Siguiente. A las 6 semanas ya encontraron pues criterios radiológicos de consolidación y a las 8 semanas el paciente ya se incorporó a su actividad laboral. Y a los 9 meses de evolución el paciente ya se mantenía asintomático y sin capacidad relacionada con la fractura. Bueno, entonces este fue un paciente que fue manejado solo con la terapia analgésica, pues no hubo necesidad de más. Siguiente. Y ahora continúa mi compañero con luxación glenohumeral. Buenos días. Siguiendo con la exposición, vamos a hablar ahora de luxación glenohumeral. Siguiente, por favor. Ya, en base a la epidemiología tenemos que las luxaciones, la luxación glenohumeral de todas las lesiones que se producen en la región del hombro, estas son las que se producen con mayor frecuencia. Aproximadamente 45% de todas las luxaciones que se producen en esta zona. Tenemos que, bueno, como ya vamos a ver más adelante, tenemos luxaciones de glenohumeral anterior y posterior, de las cuales tenemos que las anteriores son las más frecuentes, que las posteriores aproximadamente un 9 o un 10% de sus casos. Aproximadamente en su incidencia tenemos de 17 casos por cada 100.000 habitantes por año. Y se produce pues en el sexo masculino pues en edades de 21 a 30 años y en mujeres de 61 a 80 años. Ya, las luxaciones inferiores y superiores pues son raras, sin embargo pues tenemos que de estas dos, aunque por ser raras, pues las que más se producen en este caso pues son las de inferiores, ¿no? Siguiente. Ya, en base pues a el nivel que se produce pues en estas luxaciones pues vamos a tener que hay una elongación o ruptura de la cápsula articular del hombro. Puede haber una avulsión de los ligamentos glenohumerales, una avulsión o ruptura. Puede haber una ruptura del labrum glenoideo, que ya vamos a ver en la imagen después. Este labrum glenoideo pues, es un tejido, o sea, es un anillo con tejido fibrocartilaginoso que se encuentra unido a la escápula, el cual pues, provee como superficie de inserción para la cabeza del húmero, ¿no? Vamos a tener también que se puede producir una lesión de Bankart que hace referencia a sí mismo a una avulsión anteroinferior del labrum glenoideo o sea, en relación a la inserción de la periferia de la cavidad glenoide, ¿no? Siguiente. En esta imagen se pueden observar pues, las estructuras que se encuentran comprometidas en esta luxación. Como vemos ahí, como ya hemos mencionado anteriormente, pues, los tendones que se encuentran conformando pues, la cápsula que conforma el hombro. Y pues, tenemos el labrum glenoideo y la cavidad glenoide, que son las estructuras que mencioné anteriormente. Siguiente. Ya, de las cuales tenemos, pues, en este caso, la luxación glenohumeral anterior. En este caso, pues, su número de casos pues, se presenta en un 90% de todas las luxaciones del hombro, en estos casos. Se da, pues, por un mecanismo de fuerzas directos e indirectos. Tenemos que el mecanismo de fuerzas indirectas se da, pues, por una extensión, sobreextensión y rotación externa y aducción de la extremidad. En estos casos, pues, al lesionarse, pues,
en este caso, pues por mecanismo indirecto, pues esta es el mecanismo, ¿no? En cambio, pues las fuerzas directas, pues como ya conocemos, es una fuerza que impacta directamente sobre la parte, en este caso, parte posterior del hombro, desplazando hacia anterior, pues el húmero en este caso, ¿no? Produciendo la luxación. Siguiente. En esta imagen se puede ver, pues, básicamente el mecanismo de las fuerzas indirectas. En este caso, pues, con la flechita se puede evidenciar, pues, cuál es el movimiento que debería realizar la articulación, pues, para que se produzca, pues, esta luxación. Siguiente. Ya, a la evaluación clínica vamos a tener en cuenta estos puntos que vemos en la diapositiva, que son el tipo de traumatismo. En este caso se evaluará pues la cronicidad de la luxación, qué tiempo tiene, el patrón de recurrencia, si ya esto pues viene dándose con anterioridad por algún mecanismo, los mecanismos desencadenantes del mismo, y la existencia de la laxitud o de los antecedentes de inestabilidad del hombro que se presentan en el paciente. La laxitud se refiere, pues, en este caso, pues, al reblandecimiento, pues, de los ligamentos que se encuentran conformando esta parte. Ya, por otro lado tenemos la pérdida del contorno del hombro, que se va a encontrar en estos casos, como vemos en la imagen. Vamos a tener que evaluar la integridad de los elementos del hombro. En estos casos, pues, tenemos que hacer una evaluación neurovascular, prestando principal atención en la integridad del nervio axilar y el nervio, pues, musculocutáneo, de los cuales, pues, se debe evaluar la sensibilidad en la zona deltoidea. Y si se obtiene sensibilidad, quiere decir que el nervio musculocutáneo no se ha alterado. Ya, va a ser también característico la atonía del músculo deltoides en estos casos. Ya, la prueba de aprehensión, pues, o sea, vamos a tener también presente la prueba de aprehensión, que va a ser positiva, en las cuales, pues, como vimos anteriormente en la imagen, asimismo como el mecanismo de fuerzas indirectas se produce, pues, en estos casos, se va a producir asimismo o sea, vamos a promover que el paciente realice las mismas movimientos, de los cuales nosotros vamos a notar que el paciente va a presentar bastante dolor y pues va a presentar pues inmediatamente pues que la extremidad se vuelva un poco inestable, pues, ¿no? Siguiente. Ya, tenemos la lesión de Hill-Sachs. En estos casos, pues, nos dice que la lesión de Hill-Sachs se produce aproximadamente un 27% de todos o sea, cuando se producen las lesiones glenumerales anteriores, se producen también un 27% de estos casos. Ya, las cuales, pues, es por un defecto de la parte posterolateral de la cabeza del húmero, producido por una fractura de impacto contra el borde de la cavidad glenoidea. Como ven en la imagen y pues en la radiografía se ve claramente esta situación en la cual se encuentra un poco lesionado, pues, ¿no? Fracturado, pues, la cabeza del húmero. Siguiente. Ahora vamos a tener la evaluación por imágenes, vamos a tener que la revisión de esta condición va a ser siguiente. Tenemos que hay diferentes proyecciones en estos casos, particularmente de luxación glenohumeral. Tenemos la proyección axilar de Valpeu, la cual pues se coloca al paciente sobre un cabestrillo, situado inclinadamente pues en dirección posterior sobre el chasis, como lo vemos en la imagen, con una oblicuidad pues de 45 grados. El haz de rayos X se dirige pues en dirección caudal de forma perpendicular al chasis,
lo cual como resultado pues es la obtención de la proyección axilar magnificada, como lo ven en la imagen derecha. Siguiente. Ya, tenemos la proyección axilar de West Point. Esta se obtiene con el paciente en decúbito prono y con el haz de rayos X en dirección cefálica hacia la axila, formando un ángulo de 25 grados, como lo ven en la imagen. Y pues proporciona como, una imagen más tangencial del reborde glenoideo anterior inferior, como lo ven en la imagen derecha, pues, ¿no? Siguiente. La proyección de la escotadura de Stryker. El paciente se coloca en decúbito supino, como lo ven en la imagen, con la palma ipsilateral sobre la coronilla, el codo dirigido hacia arriba, como lo ven ahí, y pues en este caso el haz de rayos X se orienta a 10 grados en dirección cefálica hacia la apófisis coracoide. En este caso nos permite identificar el 90% de los defectos posterolaterales de la cabeza del húmero en este caso. Siguiente. Ya, también, antes de seguir, pues también se puede utilizar tomografía pues, para definir las fracturas por compresión, en este caso que se produzcan sobre la cabeza del húmero o de la cavidad glenoidea también. Ya, ahora tenemos según la clasificación, según su cronología, puede ser una condición congénita, puede ser aguda, A ver, crónica. espérate un ratito, vamos a terminar tu exposición y yo les voy a preguntar una cosita. Si yo les tomo ahorita lección de lo que vimos la clase anterior y lo que vimos ahorita, ustedes van a sacar 0, ¿verdad? Sí. Hola. Muy probable. Cerdo sin ser así. Es muy probable. Ok. Yo les voy a dejar, vamos a terminar con la exposición del compañero y ustedes tienen 1 hora para estudiar las clases, la anterior y lo de hoy. Mañana tenemos clase con ustedes. Sí, doctor. Sí, doctor. Ya. Sí, doctora. Mañana es una lección, pero una lección que ustedes ya saben cómo yo les tomo. Les doy 1 segundo para responder y ustedes tienen que contestar. ¿Qué es lo que yo les tomo siempre? Les tomo epidemiología, clasificación, tipos de implante, cuándo se opera, cuándo no, qué técnica es. Para que ustedes hagan, miren que hasta les enseño a estudiar, hagan un cuadro comparativo de las patologías que estamos viendo. Durante esta hora, cuando termine su compañero, yo voy a seguir conectada, voy a hacer preguntas al azar, como si fuera un simulacro de lección, pero quiero que sigan conectados y se pongan a repasar y estudiar. ¿Ok? Porque si yo sé que si les tomo, porque he estado tomando a todos los grupos y he puesto 0, 0, 0. Vamos a darle este regalito. Segundo, que tienen que estar atentos, conectados, porque a veces los llamo y ni saben que están conectados, que los estoy llamando. ¿Ok? Vamos a hacer eso. Entonces, su compañero termina. Estén atentos para que hagan un resumen, un par de compañeros que voy a nombrar y acotar algunas cosas más específicas y se quedan repasando para la lección de mañana, ¿ok? Sí, doctora. Continúa con la exposición, que no la estamos escuchando. Sí, doctor. Bien, decía que tenemos la clasificación de esta condición, tenemos que por su cronología puede ser congénita, aguda o crónica, dependiendo del tiempo.
incarcerada, que pues es fija, recurrente, se produce varias veces y adquirida pues por la cuestión de la laxitud que pueden condicionar pues la producción de estas luxaciones. Por el mecanismo lesivo, atraumática y traumática, ¿no? Siguiente. Siguiente. Ya, en la dirección anatómica en la que se encuentra desplazado, pues el húmero pues se divide pues en subcoracoidea, subglenoidea y la tercera intratorácica. Como lo ven en la imagen, pues todo en este caso depende del desplazamiento del húmero. Como les había mencionado, principalmente se producen en una dirección anterior, pero lo más, lo segundo más común es que se desplace también hacia abajo, es decir, subglenoidea. Siguiente. Tenemos el tratamiento no quirúrgico, tenemos la tracción con contracción. Claramente, como lo ven en la imagen, pues se coloca al paciente pues en una posición en la que nosotros podamos desplazar por medio de dos fuerzas indirectas, pues en diferentes sentidos, pues la articulación, y de esa manera podemos poner en su posición original a esta articulación. La siguiente. Siguiente. Tenemos la técnica de Hipócrates. Esta permite pues la reducción bueno, colocando un pie en el pliegue axilar, como lo ven en la imagen, y sobre la pared torácica realizando una tracción axial sobre la extremidad superior con una suave rotación interna y externa, tratando de acomodar la articulación a su posición normal. Siguiente. La técnica de Simpson, después de administrar analgésicos como principal pauta o sedantes, pues se coloca también el paciente de cúbito prono con la extremidad superior colgando, como lo ven en la imagen, libremente del borde de la camilla. Luego se realiza una tracción manual o ya sea, pues, como ven ahí, colocando un peso en la muñeca del paciente. Aproximadamente el peso tiene que ser de 2.5 kilos para personas adultas, con lo cual pues se logra la reducción en 15 minutos a 20 minutos pues, de la articulación. Siguiente. La técnica de Milch con el paciente en decúbito supino con la extremidad superior en abducción y rotación externa, que es el mismo mecanismo de diagnóstico que les mencioné antes. Se aplica presión pues, con el pulgar para empujar la cabeza del húmero a su posición original. Esto se puede utilizar en las luxaciones que desplazan el húmero hacia inferior. Siguiente. La maniobra de Corcher. En este caso, pues hay una tracción, se promueve una tracción y rotación externa de la extremidad, como lo ven ahí, el codo hacia adentro y adelante, pero esta técnica de Corcher no se la recomienda mucho, pues por el mecanismo que presenta pues puede producir fracturas. Siguiente. Y tenemos el tratamiento quirúrgico, que, bueno, pues las indicaciones para que se produzca pues este tratamiento quirúrgico son que exista pues la interposición de las partes blandas de la articulación, es decir, ligamentos y también compromiso neurovascular, una fractura desplazada de la tuberosidad mayor o troquíter, pues con un desplazamiento mayor de 5 milímetros en dirección superior tras la reducción. Ya tenemos la reparación artroscópica de ligamentos del labrum glenoide, es decir, el compromiso de estas estructuras.
y el deslizamiento capsular que puede promover también una condición un poco más seria de este desplazamiento que promueva pues también o indique pues la cirugía. Por otro lado, tenemos en el postoperatorio, ya debemos incluir típicamente un inmovilizador, como lo ven en la imagen, un inmovilizador de hombro durante un máximo de 3 semanas. En los pacientes de 30 años, por ejemplo, pues de 2 semanas, y superior a esto de 1 a 2 semanas en aquellos mayores de 50 años. ¿Ya? En estos casos, pues debemos tener en cuenta que en ciertos pacientes debemos promover que se remueva pues esta terapia inmovilizadora del hombro para poder realizar las movilizaciones de la articulación, ya que en muchos pacientes está indicado pues esto de aquí, más que nada pues por el rango de movilidad del codo, muñeca y mano, que muchas veces pueden producir complicaciones. Siguiente. Gracias. Buenas tardes, doctora. Continuando con el tema, ya lo último, vamos a ver luxación glenohumeral posterior. La siguiente, por favor. Ya, esta lesión representa el 10% de las luxaciones de hombro y el 2% de todas las lesiones de hombro. Va a provocar una fractura por compresión de la cara anterolateral de la cabeza del húmero o un arrancamiento de la porción posterior del rodete. En el mecanismo de lesión va a presentar 2 tipos, el directo e indirecto. Siguiente, por favor. En el indirecto es el más frecuente. El hombro se encuentra de forma característica en una posición de aducción, flexión y una rotación interna. También puede producirse una luxación posterior de forma secundaria a una descarga eléctrica o durante una convulsión debido a una mayor fuerza muscular que ejercen los rotadores internos como dorsal ancho, pectoral mayor y subescapular, en comparación con los rotadores externos del hombro como el infraespinoso y el redondo menor. En el traumatismo directo es el resultado de la aplicación de una fuerza a la parte anterior del hombro que ocasiona una traslación posterior de la cabeza del húmero. Siguiente, por favor. En la evaluación clínica, clínicamente en la luxación glenohumeral posterior no se observa una deformidad llamativa. La extremidad superior lesionada se mantiene de forma característica en la posición de cabestrillo, con el hombro en rotación interna y aducción. Esta lesión puede pasarse por alto si no se hace una serie de radiografías completas. También es importante detallar una evaluación neurovascular para descartar lesiones del nervio circunflejo. También puede observarse una masa palpable en la parte posterior del hombro, un aplastamiento de la región anterior y una prominencia de la apófisis coracoides. Siguiente. Siguiente. Ya en el diagnóstico por imagen vamos a realizar progresiones anteroposteriores, escapular en Y y axilar. Puede realizarse una proyección axial-level-pau si el paciente no puede colocar el hombro para una proyección axilar estándar. Entonces, en la proyección anteroposterior estándar, los signos subjetivos de una luxación glenohumeral posterior van a ser la ausencia de la sobreposición elíptica normal de la cabeza del húmero sobre la glenoides, también el signo de la glenoides vacía, donde la cavidad glenoide aparece parcialmente vacía en el espacio entre el borde anterior y la cabeza humeral mayor a unos 6 milímetros. El signo de la depresión o signo de hundimiento,
va a presentar una fractura impactada de la porción anterior de la cabeza del húmero al chocar contra el reborde posterior de la glenoides, provocando una lesión de Hick's-Hack invertida. Esta presenta el 75% de los casos. También va a haber una pérdida del contorno del cuello del húmero. El húmero se va a encontrar en una rotación interna máxima. También se va a realizar la tomografía axial computarizada, que es muy útil para evaluar el porcentaje de la cabeza del húmero afectando en una fractura impactada. Siguiente. En el tratamiento no quirúrgico se va a realizar la reducción cerrada. Necesita una relajación muscular completa, una sedación y analgesia. El dolor en la luxación glenohumeral posterior tras un traumatismo agudo suele ser mayor que en las luxaciones anteriores y pueden ser necesarias una anestesia para la reducción. También en pacientes con endecúbito supino se aplica una tracción al brazo en aducción en línea con la deformidad, elevando suavemente la cabeza del húmero hacia la cavidad glenoidea. Hola, ¿se te fue el audio? ¿Qué pasó? Sí. ¿Me escucha, Ya doctor? nos vamos a quedar ahí, porque yo les voy a dar parte del tratamiento quirúrgico mañana con un videíto. ¿Sí me escuchan? Hola. Sí, doctora. Sí, doctora, sí se le escucha. Hola. Sí, le escuchamos, sí le doctora. Sí, escuchando. Sí se le escucha, doctora. Hola. Doctora, sí se le escucha. Ok. Es que no lo escuchaba el compañero. Bueno, a ver, algunas cosas. Y yo le voy a hacer un resumen. Creo que hemos visto fractura de clavícula, fractura de esternón, el traje que cabe clavicular, ¿no? Fractura de clavícula la vimos la clase pasada, doctora. Y ahorita vimos lo que se llama cambio clavicular. Sí. Ya. A ver. La luxación glenohumeral, cuando se repite, es decir, recidiva, ya no, o sea, el evento traumático se llama luxación, pero la patología, la enfermedad se llama inestabilización y segunda, tercera. Hay pacientes que vienen y me dicen, uy, doctora, ya voy como ya perdí la cuenta en la décima. Y hay las lesiones, hagan un cuadro comparativo con los nombres de los elementos que se desgarran de más gravedad, de menor gravedad a mayor gravedad, que son los ligamentos glenohumerales, que el medio es el que más se desgarra, el medio y el superior. El labrum o rodete glenoideo, que es de la glena pertenece a la escápula tiene la espina, el cuello de la glena y el cuerpo, ¿no? Las lesiones del labrum tienen nombre dependiendo de dónde se localizan. Si es en la parte superior es lesión de Slap, si es en la parte inferior es Bankart, y si ese desgarre del rodete glenoideo, que en sí, ¿qué es? El rodete glenoideo es que la cápsula articular se inserta en los bordes óseos y se forma un rodetito, un gordito. Eso se llama rodete, o también llamado labrum. Cuando eso se desgarra con un pedazo de hueso se llama bony Bankart. Eso tienen que saber. Tienen que saber que cuando se luxa varias veces, es decir, la cabeza del húmero se sale varias veces, se golpea contra la glena. En la cabeza del húmero, como húmero es con H, Hill-Sachs es con H, y ustedes se tienen que acordar, cuando yo les pregunte cuál es la lesión de Hill-Sachs, ustedes decirme, es en la cabeza del húmero cuando se golpea con el rodete.
¿Cuál es la lesión de SLAP? SLAP significa Superior Labrum Anterior Posterior, o sea, lesión del labrum superior, desde anterior hasta posterior, SLAP. ¿Qué significa Bankart? Porque el Bankart fue el que describió esta lesión. Es una lesión del labrum anteroinferior. Y de ahí salen otros pocos de lesiones y lo importante es que ustedes sepan esto. Primero, que cuando una articulación se luxa varias veces, ya es una articulación inestable. Entonces, si yo veo que hay una lesión que la tomografía o la resonancia me dice que hay un Hill-Sachs, eso quiere decir que eso ya se ha luxado muchas veces. O que fue súper fuerte. Entonces, si el paciente llega con el hombro luxado, yo lo primero que tengo que hacer es la reducción, colocarlo en su lugar y decirle, tengo que hacerte una artroscopía programada, no de emergencia, para poder suturar el rodete, los ligamentos y todo, para que no se te vuelva a luxar, porque eso ya se va a convertir en un hombro inestable. Ese es el manejo, es decir, que esta patología tiene un manejo inicial, que es la emergencia como tal, con un suero, analgésico, inmovilización, reposo, colocación en su lugar, es decir, reducción quirúrgica en un quirófano. No se va a abrir, pero vas a manipular. Cosas importantes en las luxaciones. Tú puedes manipular de manera cerrada 3 intentos, miren bien, 3 intentos de ponerlo en su sitio. Si después de esos 3 intentos ya no se colocó en su sitio, es porque hay un elemento anatómico que se está interponiendo entre las dos superficies articulares. ¿Ok? Todo eso les voy a preguntar mañana. Así que espero que estén grabando la clase. Ya, esto es muy importante en la luxación glenohumeral. Las fracturas de esternón, ¿qué les voy a preguntar? ¿Cuáles son las que más frecuentemente se fracturan? ¿Qué parte? ¿Cuál es la que menos se fractura? ¿Cuál es el manejo más usual? Y si se opera, ¿qué parte se opera? ¿Qué implantes usamos? ¿Cuáles son las complicaciones de la luxación glenohumeral? ¿Cuáles son las complicaciones de la luxación acromioclavicular? ¿Cuál es la clínica de la luxación acromioclavicular? ¿Cuál es la clínica de las fracturas de esternón? Entonces, pónganse a hacer esos cuadros con la epidemiología, la clínica. En traumatología generalmente siempre hay el antecedente siempre es el traumatismo, ¿no? El tipo de traumatismo que tuvo el paciente. Así que yo voy a empezar la consulta, los voy a estar escuchando si tienen alguna pregunta y pónganse a estudiar que tenemos hasta las 2, creo, de la tarde. ¿Ok? ¿Alguna pregunta? La luxación acromioclavicular tiene la clasificación de Romo. La 1 y la 2 no son quirúrgicas. La 3, 4, 5 y 6 se tienen que operar, a menos que el paciente te diga, no me quiero operar. ¿Ok?
Listo, chicos. Pregunten ahorita. Pero las lesiones externales también tienen la misma clasificación de las luxaciones acromioclaviculares. Si las luxaciones externales también tienen la misma clasificación de las acromioclaviculares. La luxación acromioclavicular es la de Rodwood. La 1 y la 2 no se operan. De la 3 a la 6 sí se operan. Escríbeme la pregunta en el chat. Una batita quiero. Alcibar.
¿Alguna otra pregunta? Vamos a ver hasta codo. Preparen síndrome compartimental y lesiones de codo. ¿Me escuchan? ¿Están ahí? ¿Cómo van con los cuadros? Sí, doctora, aquí estamos. Ya, chicos, bueno, ya nos desconectamos. Espero que hayan aprovechado el tiempo y nos vemos mañana en lección. ¿Ok? Perdón que estaba hablando de lunes, mañana. ¿Ya? Gracias, doctora. Ya, chicos. Chao, Cuídense. chao. Gracias, doctora. Buenas tardes.